Vamos a tener la predicación de la palabra del Señor. Eh, esta semana hemos tenido noticias. ¿Cómo les pareció la noticia de la muerte de Darío Gómez? Y la eliminación ayer de Colombia, que nada, no pudimos con el título del sudamericano femenino, ¿no? Yo tenía la esperanza de que nos íbamos a alzar con esa corona. Pensando en esto de la muerte de Darío Gómez y todo el alboroto que ha habido por esta noticia, me hizo pensar en esto de que necesitamos seguir creciendo en una cosmovisión bíblica para entender la realidad, porque entender el dolor a través del despecho y ahogar las penas en licor y en música, pues son las respuestas de la cultura, pero necesitamos seguir construyendo y edificando un entendimiento bíblico sobre el dolor y el sufrimiento. Bueno, solamente eso para que lo pongamos ahí en nuestra mente. Quería preguntarles si su caminar en la fe sí se parece a una batalla. Entonces, ¿usted siente que está en una pelea o no? Esta pregunta es muy importante por lo que vamos a ver hoy. Pero otra vez, ¿usted siente que su caminar en la fe, usted lo vive como una pelea dentro de usted, una batalla? O ahí, pues vamos a la iglesia cada 8 días y cantamos juntos, lo cual es muy bonito y muy importante. Bueno, estamos con nuestra serie que se llama Más cerca y estamos pensando cómo estas predicaciones nos animan y nos impulsan con los tiempos de rebaños. El título, el título de esta reflexión de hoy es ¿Cómo luchar por la fe? Y el tema de hoy tiene varias preguntas. Está el hecho a partir de preguntas. ¿Cómo luchar por la fe? ¿A quién se le dice que luche o que batalle por la fe? ¿Por qué esto es importante? ¿Dónde se da esta batalla? ¿Y cómo es que vamos a ganar esta pelea? Si es que es una pelea la que estamos librando. Bueno, ya que ustedes son tan juiciosos y tienen su Biblia, abran por favor su Biblia en Judas. Bueno, también vamos a tener el texto en la pantalla para que leamos juntos. Judas, que es una de las cartas cortas del Nuevo Testamento, uno la encuentra más fácil porque está antes de Apocalipsis. Entonces ahí no tiene pérdida. Llega hasta Apocalipsis y lo último antes de Judas, antes de Apocalipsis es Judas. Leamos juntos, por favor, Judas, versículos 3 y 4. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Amén. Esta es la palabra del Señor. Acompáñeme para que oremos. Dios, estamos ante tu presencia y ante tu palabra santa. Y cuando estamos ante tu palabra, siempre nos hemos de reconocer como necesitados. Que otra vez nos hables en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos muchas veces el ánimo que nos provee tu palabra y el aliento y la nueva esperanza. A veces lo que necesitamos es ser traídos de nuevo hacia ti, hacia la fe. Algunos tal vez hoy necesitan ser consolados por tu palabra y yo te ruego que tu palabra tenga efectos en nuestro corazón cuando nos exponemos a ella. Por tu misericordia y por tu amor lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes han escuchado decir esto de que fútbol, de política y de religión no se habla. ¿Se han escuchado? ¿Y eso qué quiere decir? Como que no nos metamos en discusiones. No peleemos por eso, ¿cierto? Mejor no hablemos de esos temas. Yo creo que de esas cosas sí se habla. Y más que todo de religión, pero voy a decir religión entendida como la fe bíblica. ¿Listo? Entonces voy a decir, de fe cristiana y de fe bíblica, sí se habla. Y no solamente se habla, se defiende.
Pero bueno, no es que vamos a salir pues con el machete y la cruceta a pelear por nuestra fe. No es así. Vamos a ver cómo es luchar por la fe. ¿Cómo es luchar por la fe? Según esta carta corta de Judas, una cosa muy importante, si vamos a contender vigorosamente por la fe, como dice Judas, es que tengamos una fe para defender. Porque seguramente la razón por la que no peleamos por la fe o no defendemos la fe es porque ni siquiera tenemos una fe tan claramente elaborada o algo que decimos, es que estas son mis convicciones más profundas. Y bueno, ahí es donde nos ayuda la pregunta del catecismo hoy, que es la pregunta 31 del catecismo. Este es lo que se ha conocido como el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles. Miren, por favor, esta pregunta, que cada semana tenemos una pregunta del catecismo, miren esta 31 como dice: ¿qué creemos mediante la fe verdadera? Es muy importante que ustedes vean lo que creemos mediante la fe verdadera, porque ahí tendrán algo para luchar, para defender, hasta para aprenderse, recordar, ¿cierto? Tener elaborada la fe, dónde estamos pegados. ¿Qué creemos mediante la fe verdadera? Dice, creemos en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Él descendió al infierno. Al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso. De ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Ya les voy a explicar un poco por qué esta alusión a la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Esto es lo que se conoce como el credo de los apóstoles, que fue configurado desde el segundo siglo después de Cristo. Aclaro que la alusión a la Iglesia Católica no se refiere a la Iglesia Católica romana. El término católico significa técnicamente universal. Entonces aquí Santa Iglesia Católica es por decir, esto es no solamente la iglesia local, esta iglesia, sino la iglesia de Cristo extendida en todos los lugares y en todos los tiempos. Esta es la iglesia de Cristo. Bueno, entonces, como les dije, esta reflexión está como elaborada a partir de preguntas. Esto de luchar por la fe y esto de luchar o contender ardientemente por la fe. Esta carta es una carta muy intensa, escrita para un grupo de cristianos del primer siglo. Esta, a diferencia de las cartas de Pablo, ustedes ven que las cartas de Pablo siempre dicen a los Gálatas o a los Colosenses o a los Tesalonicenses. Esta es una carta que es de las que se conoce cartas universales, donde no está tan identificado el público inicial, no está tan claramente identificado, pero que tiene unos elementos para la iglesia de todos los tiempos. Y esta es la carta de Judas, medio hermano de Jesús, según los más estudiosos de estos escritores del Nuevo Testamento. Esto es estas 4 preguntitas para entender sobre este llamado a contender por la fe. ¿Cómo luchar por la fe? ¿Para quién es este llamado? ¿A quién se le invita a contender fervientemente por la fe? Mire lo que ahí está clarito. Judas, versículo 3. Esta carta está dirigida a los queridos hermanos. Ya dice que el escritor ha deseado escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Entonces, en principio, decirles esto: quienes son llamados a contender y a luchar vigorosa, fuertemente por la fe, es a los creyentes, a los cristianos. Y podría decir uno de una vez que una señal de que uno es un cristiano, un hijo de Dios, es que está dispuesto a esto.
Es decir, que va a decir qué es lo que mi fe pide, qué es lo que mi confianza, mi convicción, mi creencia me pide hacia adelante, qué cosas me pide para hacer o qué cosas me pide para dejar de hacer. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Es la iglesia la llamada a defender la fe. No pida que el incrédulo defienda la fe o la doctrina. No le pidas ni a sus familiares incrédulos siquiera que ellos defiendan la iglesia o respeten la iglesia, porque digamos, pues sí, sería muy bonito, pero el llamado es principalmente para los hermanos, para los creyentes, para los que han venido a la fe. Al incrédulo no le va a importar lo que pasa con la iglesia. Esto de paso debería ser un llamado para que nosotros, como una señal de nuestra afiliación con Cristo, de señal de pertenencia a la iglesia, estamos dispuestos a caminar en este propósito de responder a este llamado. Es para los hermanos, es para los hermanos. Y otra vez la pregunta, cuando te miras dentro de ti, ¿sientes como que estás librando una batalla? Porque, pues seamos francos aquí, la vida cristiana sí se parece más a una batalla. Yo sé que quisiéramos que se parezca más a un paseo, ¿cierto? Ay, tan chévere, disfrutando el paseo, pero la realidad a la luz del Evangelio es que la vida cristiana ha de entenderse como una batalla permanente. Bueno, ahorita algunas cosas más sobre esto. La segunda pregunta, bueno, la primera es ¿para quién es este llamado? Y decimos, es para los hermanos, es para la iglesia, para los creyentes o para los hijos de Dios, como ustedes les quieran decir. La segunda pregunta es ¿por qué es importante esta lucha? Y esta lucha, esta batalla es muy importante, además de que es una expresión de que somos hijos de Dios, es porque el error está tan presente como la verdad. El engaño, la herejía, la falsa doctrina, eso no es nuevo. Siempre está. Míralo cómo lo dice en el versículo 17 y 19 de esta misma carta que estamos leyendo. 17 al 19. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu Santo. Aclaremos esto que nos han aclarado los teólogos, que cuando la Biblia dice en los últimos tiempos, se refiere a la franja entre la venida de Cristo y su regreso. Es decir, Pablo, Pedro, Calvino y Lutero, tú y yo, vivimos en los últimos tiempos. ¿Sí? Últimos tiempos se refiere a esa franja de tiempo. Miren que lo advirtieron los apóstoles, desde los apóstoles nos advirtieron que siempre tendríamos que luchar contra el error, contra la falsa doctrina, contra la herejía y contra algo muy particular que se nos señala en esta carta. Miren, yo no sé cuáles son tus expectativas de fe, de la vida cristiana. Yo no sé tú qué esperas como hijo de Dios. Yo sé que nos han dicho muchas veces que la vida cristiana es un jardín de rosas, que esto es una hermosura, que todo es brillante y resplandeciente. Pero para ser coherentes con lo que dice la Biblia, tenemos que decir, estamos expuestos permanentemente al error, a la herejía, a la falsa doctrina y a la confusión. Y lo peor que está ocurriendo aquí, que se nos describe aquí, es que es aún dentro de la iglesia. Es decir, que es fácil que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Cristo, sea la iglesia local o sea la iglesia más grande, surjan falsas enseñanzas, surjan errores doctrinales, surja herejía. Y en términos de la carta de Judas, personas que convierten la gracia en libertinaje.
Y el riesgo de convertir la gracia en libertinaje es un riesgo bastante latente en medio nuestro. Este era el asunto de esta carta. Y así lo describe el autor. ¿Te sientes listo para enfrentar la batalla dentro de ti? Este es el llamado que tenemos tan clara, tan contundentemente. Esta batalla es importante por esa razón, por la presencia persistente. La tercera preguntita, porque voy muy rápido, ¿cierto? Voy muy rápido. ¿Dónde se libra entonces esta batalla? Si esto es una batalla que tenemos que librar, que somos llamados, que es persistente, que va a estar ahí, ¿cuál es el escenario donde se libra esta batalla? Dos escenarios quisiera señalar aquí. Seguramente habrá más escenarios, pero quiero señalar estos dos. La primera cosa que tú debes saber es que esta batalla por la fe se libra dentro de ti. No importa tu condición, no importa tu edad, no importa tu estado civil, no importa el momento que estás viviendo, no importa a qué cosa te dedicas. Si tú eres un hijo de Dios, eres un creyente, dentro de ti se está librando una batalla. Yo sé que queremos evadir esta batalla y buscar algunas cosas que no se nos parezca tanto, que la vida cristiana es una batalla, pero yo quiero decirte que esta batalla es latente y es real. Quizá tener eso claro nos va a ayudar a enfrentar las cosas, los tiempos difíciles y las adversidades, las tentaciones. Tener claro que estamos en un campo de batalla. Y así vamos más preparados y con expectativas más bajas sobre nuestro caminar en la fe. Que no nos debería tomar de sorpresa, no nos debería tomar de sorpresa el enfrentar esta realidad. Esto de que el campo de batalla primero es dentro de uno, mire como Pablo lo expresó en Romanos 7. No entiendo lo que me pasa, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo y de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pero Pablo enseguida resalta la obra poderosa que Cristo está haciendo en medio de su batalla interna. Cuando yo era más pequeñito en la iglesia, o sea, hace muchos años, me enseñaron que los principales enemigos del creyente son el diablo, la carne y el mundo. Miren que hay unos enemigos serios para enfrentar en nuestra vida. El diablo, la carne, el mundo. Y entonces vamos a vivir esta batalla en medio de las tensiones que implica la santificación. Esta carta, corta carta de 25 versículos, hace énfasis en el engaño que representa el libertinaje. El libertinaje. Entendemos que el libertinaje está asociado a una vida de relajo en lo sexual y en lo moral. La denuncia y el llamado que hace Judas para esta iglesia y para nosotros como la iglesia de Cristo es el riesgo de convertir la gracia en libertinaje. Convertir la gracia en libertinaje. El engaño de pensar que los pecados sexuales son irrelevantes. Y miren, esta historia y esta ilustración, Judas menciona lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Mira, es serio el pecado. Es serio el pecado y por eso somos llamados a considerar esto. No juegues con el pecado. No alimentes tu carne, tu vida, tu mente, tu corazón con el pecado. Esto es serio. Dime si no te suena a batalla. Cuando tienes tentaciones y dentro de ti está ocurriendo algo que te dice, ya tú no eres así. Ya no estás definido por esto.
Dime si no suena a batalla cuando tu carne te impulsa a algo y dentro de ti está el Espíritu Santo que te dice, ya no vives así, eso es parte de tu naturaleza pasada. O cuando tu orgullo te impulsa, o el recuerdo, o el rencor, o el pasado. Yo no sé, pero eso debería lucir como una batalla dentro de ti. Debería haber una tensión adentro que dice, yo pertenezco a otro reino, yo pertenezco a otro mundo, yo no cedo ante esto, yo no respondo a esta naturaleza ahora. ¿Está ocurriendo una batalla dentro de ti? Yo espero que sí, que esta batalla está ocurriendo dentro de ti si eres un hijo del Señor. Pero si no está ocurriendo esta batalla dentro de ti, quizá tú necesitas entender la obra del Espíritu Santo en ti, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer dentro de ti, para confiar, para creer, para esperar en el Señor. Somos llamados a luchar, a contender por nuestra fe en la decisión de no cruzar la línea, evitar darse permisos en este campo de la moral y de lo sexual. Mira, mi amigo y mi amiga, el pecado es serio, es serio. Dios lo tomó en serio. Jesús murió en serio. Él estaba colgado en esa cruz por ti. Y era en serio. Su sangre se derramó por ti y por mí. No era algo liviano, no era algo superficial. Mira el apóstol Pablo, al terminar su carta, bueno, parte de su carta a Timoteo, dice, he peleado la buena batalla. 2 Timoteo 4, 7, 8. He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Estos falsos maestros a los que se les escribe en Judas enseñaban que la libertad en Cristo permitía no darle importancia a esas conductas, que eso era irrelevante, que no valía la pena, y eso es algo que tú y yo debemos combatir, debemos defender, debemos luchar vigorosamente por esto. El problema es cuando se junta el falso maestro con nuestro propio pecado y nuestro deseo, cuando nos predican lo que sí queremos escuchar, en lugar de lo que necesitamos escuchar. Bueno, este es el escenario primario donde se da esta batalla y esta lucha dentro de nosotros. Pero el otro escenario, yo veo aquí en esta carta que el otro escenario es en la iglesia. La iglesia, y ya dijimos que es la iglesia en su sentido amplio, en la iglesia católica, la iglesia universal, en este término, esta claridad que hemos hecho, pero también en la iglesia local. Yo creo que es más difícil pertenecer a la iglesia local que pertenecer a la iglesia de Cristo en todos los tiempos, ¿cierto? Porque es que en la iglesia local está nuestro hermano y está uno. Ahí estás tú, ahí estoy yo, con gustos, con ideas, con pensamientos, con afinidades, con un equipo de fútbol distinto al de uno, con una inclinación política distinta a la de uno. Pero ese es nuestro hermano. Es más difícil cohabitar con la iglesia local que con la iglesia grande. Pero esto que describe Judas es que nosotros debemos luchar vigorosamente por defender el aprecio y el valor de la iglesia. Y yo digo de la iglesia local y lo que representa la iglesia en los propósitos de Dios. Para esto se requiere definir la creencia. Mire que en este credo está la creencia. Y yo te animo para que tú definas tus creencias. Profundices en las creencias. Porque ocurre a menudo que si no tenemos claro nuestras creencias, nuestras convicciones más profundas, pues cualquier idea que nos llegue, ahí nos va arrastrando. Por ahí dicen que el que no sabe para dónde va,
cualquier bus le sirve. Sí. Es muy importante que podamos decir, esto es lo que yo creo, sencillito. Estas son mis convicciones más profundas. ¿Puedo todavía aprender en explicarlas, ampliarlas? Sí, pero esto, y eso es lo que tratan de hacer los credos, como sintetizar las verdades más profundas de nuestra vida. Y yo les animo para que ustedes sean estudiosos de las doctrinas, de la iglesia, de las características de una iglesia. Yo te puedo preguntar, ¿por qué te irías de una iglesia? ¿Cuáles son tus no negociables en una iglesia? Yo sé que muchos dicen, no, la música, la música. Yo voy donde haya una música, pero espectacular, que me erice durante todo el culto. Yo sé que la música es muy importante, pero piensa si hay otras cosas más relevantes y profundas para escoger una iglesia. Razones para irse de una iglesia, razones para incorporar una iglesia. Es la predicación, el énfasis en el otro, en las misiones, cómo se administra, quién administra la plata en esa iglesia, qué es esa iglesia. Y mis hermanos, eso hay que, digamos, digerirlo, ¿sí? Desmenuzarlo para procesarlo en nosotros. Y yo quisiera invitarlos a que vayan un paso más adelante en convertirse cada día de asistentes de la iglesia a discípulos de Cristo. Nosotros quisiéramos ser todos discípulos de Cristo, que somos lo que Él dice, que hacemos lo que Él dice, que vamos donde Él diga que vamos. Discípulos de Cristo, yo quisiera animarte a eso. Explorando, creciendo, viviendo, predicando. Mira, no se te olvide que la iglesia es la novia de Cristo. Y la iglesia es el que está a tu lado. O sea, el que está a tu lado es una novia. Yo sé que a veces no parecemos una novia, pues. Yo sé que esta novia todavía necesita un poco de embellecerse, ¿cierto? ¿Saben cómo ponen a las novias de hermosas? Y que el Señor la está embelleciendo. Entonces ahí tienes como una idea para enfrentar las cosas que tú vives. Quizá Dios está usando las circunstancias en tu vida para embellecerte como novia. Aflicciones, relaciones difíciles, tentaciones, cosas de salud, cosas de tus relaciones con vecinos o con tu trabajo. Considera todo lo que te está pasando como parte del proceso de Dios para embellecerte. No es que el Evangelio dice que la fe crece por la prueba. Entonces, el Señor que está en su plan de embellecernos va a usar todo para embellecernos, para santificarnos, si usamos pues esta palabra de la teología. Y una cosita más sobre la iglesia. Esto que encontré en la Biblia de Herencia Reformada que me gusta tanto. La santidad de toda la iglesia es más importante que la acción pública contra el error. Otra vez, la santidad de toda la iglesia es más importante que la acción pública contra el error, porque yo sé que nos gusta señalar el error y el pecado de los otros, ¿cierto? Y bueno, pues habrá algún momento, quizá, no sé, pero esto de que la santidad de toda la iglesia. Ama la iglesia. Si puedes decirle a un hermano con amor y con cariño, ayudarle a ver un error, pero con la sensibilidad, mis queridos hermanos. La santidad de la iglesia, que camina, que cree, que confía, que espera, que cree en el Señor. Esta es la lucha vigorosa. Esta es la lucha vigorosa por la fe. Mire, 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Ven que luchamos? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Mis hermanos, crezcamos en una fe nutrida por la palabra de Dios. Una fe que estamos dispuestos a defender. Y yo creo que para eso ayudan los rebaños. Porque es ese grupito de comunión, de compañerismo, abrir la palabra juntos, tomarse un café y comerse unas empanaditas juntos. Pero escuchando la obra del Señor.
el testimonio del hermano, la necesidad en que está, la oración con el otro. Esto es también luchar vigorosamente por la fe y ayudando al hermano a enfrentar las cosas más fuertes de su corazón y aquellas cosas en las que quizá está atascado en su caminar en la fe. Termino con esto: ¿cómo vamos a ganar esta batalla? Porque usted dice, esta batalla así como está no se puede ganar. Y si usted cree que esta batalla usted no la puede ganar, yo le voy a decir, es verdad, usted no la puede ganar. Pero le voy a decir con el cierre de esta carta, los 2 últimos versículos, cómo es que se enfrenta esta batalla y cómo se gana esta batalla. Versículos 24 y 25 de la carta de Judas. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. En la vida cristiana ocurre esta cosa un poquito rara para algunos, pero es la realidad del Evangelio, que nosotros trabajamos, caminamos, decidimos como si todo depende de nosotros, pero a la vez creemos y confiamos que depende de Dios, porque al final eres tú el que tiene que decidir resolver ese problema, hablar con ese hermano, solucionar eso, pagar esa cuenta que debes con tu amigo que te fió. Eres tú. Entonces actuamos porque depende de nosotros, pero confiamos y esperamos en que es Dios el que nos sostiene. Esta es la obra del Señor. Este es el extraño caminar de los hijos de Dios. Y sabes que haciendo esas decisiones, sencillas decisiones, es una manera de luchar vigorosamente por la fe. Que el Señor nos ayude en esta lucha. Amén.